Pero no carga la diapositiva. Estás en la hoja de presentación, bueno, ya te saliste. Ya se ve. No, a mí no es que me ve, a ustedes se les ve. Yo sí la veo, áreas de la corteza cerebral versus dinámica locomotora de las danzas. Ahí están los integrantes, Dayana, Pedro, Daniela, Nasser. Bueno, ya. Bueno, mi grupo está conformado por Pedro Díaz, Daniela Escaño, Nasser Galindo y mi persona Dayana Davinson. Y vamos a, pues, intentar el trabajo. Bueno, pasa Nasser, por Pedro. Bueno, tenemos como introducción que el cerebro está constituido a grosso modo por dos grandes hemisferios, el derecho y el izquierdo, que se encuentran conectados entre sí por un cuerpo de fibras nerviosas, de millones de fibras nerviosas llamado el cuerpo calloso. Cada hemisferio tiene funciones similares, pero maneras distintas de realizarlas. Tenemos que el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo y viceversa. Pero también tenemos que cada hemisferio está relacionado con un tipo de pensamiento distinto, siendo el derecho más creativo y el izquierdo más lógico. ¿Vale? Bueno, el principal objetivo es recolectar información sobre los hemisferios cerebrales y sobre la cumbia de la danza folclórica típica de la región Caribe, que nos caracteriza por movimientos que se constituyen gran parte de la articulación vinculadas para su posterior efectores de movimientos, al igual que constituye interacción nerviosa a las áreas de la corteza cerebral que se relaciona dinámicamente con la respuesta efectora locomotora de la misma. Bueno, para mayor entendimiento del trabajo lo dividimos en las funciones del hemisferio derecho, en las funciones del hemisferio izquierdo, la corteza frontal motora, la corteza parietal o sensorial, la corteza occipital o visual y por último el lóbulo temporal. Entonces aquí vamos a tener las funciones del hemisferio izquierdo y derecho asociadas a los pasos de la cumbia. Entonces tenemos que el dar un paso hacia atrás con el pie derecho se puede, o sea, que se hace tanto diagonal o recto, se va asociado al hemisferio izquierdo. El segundo movimiento, que el paso donde se levanta el pie brevemente izquierdo y luego colocas el pie derecho en posición original, es donde se trabajan ambos hemisferios. Los gestos, la mirada de felicidad y la expresión corporal va atada al hemisferio derecho. Las mujeres mueven las caderas, dominan el movimiento y las rodillas se flexionan solo un poco para permitir el desplazamiento. Es un paso que va asociado al hemisferio izquierdo. La mujer juega con su falda y alza una de sus manos con el velón. Se va a trabajar los dos hemisferios. El hombre desplaza se desplaza con movimientos más armónicos, libres. Se debe al hemisferio izquierdo. Y por último, el hombre lleva el sombrero volteado con el que juega con los velones y aquí se van a trabajar los ambos hemisferios. Paso. Nasser, creo que vienes tú. Sí, pasen las diapositivas, por favor. Está en la corteza frontal motora. Ok, a mí no me sale. Bueno, teniendo en cuenta que el baile requiere entonces de una conciencia espacial, un sentido de posición, un balance, una coordinación métrica, pero vemos que a diferencia de otras actividades como la gimnasia, la natación,
también implican una serie de movimientos complejos y vemos que la danza se vuelve un paso esencial, lo que la caracteriza como esa práctica artística que tiene que ver mucho con la expresión emocional. Vemos que el cerebro tiene distintos sistemas de motricidad y que esos sistemas de motricidad principalmente contribuyen a la ejecución del movimiento en diferentes etapas o procesos. Y es lo que vamos a hablar ahora a continuación con cada una de las funciones de los lóbulos. Vemos que aquí, como primer paso de la corteza motora, vemos que se coordina el lóbulo frontal, la cual es llamada corteza motora primaria. Tenemos algo muy recalcado del neurocirujano Wilder Penfield, que vemos que él descubrió la organización somatotópica de la corteza motora, lo que quiere decir de que nuestro cuerpo está representado principalmente por una parte del cerebro y vemos que es estimulado de esa manera eh, para así determinar ciertos controles que en nuestro cuerpo emergen sobre las diferentes células neurológicas. Vemos también los elementos claves de la danza pueden tener un aspecto fundamental en la ubicación y en la estructura del espacio donde estamos o de la propiocepción en que se desarrolla la actividad. Teniendo en cuenta la corteza frontal motora, vemos que corresponde al área 4 de Brodmann, la cual cumple movimientos voluntarios y se localiza principalmente para ejercer movimientos que tengan que ver movimientos que tengan que ver primero con la planificación, la secuenciación motora, el aprendizaje motor, la preparación de movimientos, la iniciación de movimientos, el control voluntario de la respiración, los movimientos sacádicos, la risa, la sonrisa y la coordinación de los miembros, lo que contribuye a aspectos fundamentales en lo que tiene que ver con la danza folclórica escogida, que en este caso es la cumbia. Entonces eso es respecto a lo que tiene que ver con la corteza frontal motora. Y vemos que sus funciones asociadas tienen que ver mucho con el control voluntario en la parte motora, en el lenguaje con la información verbal que se transmite en el caso de cuando gritan el huepaje. Vemos que también se usan pseudopalabras, procesamientos sintácticos. En el caso de la memoria, que es una otra función asociada, vemos aquí la memoria episódica, la memoria topográfica para realizar los movimientos. En el caso de la atención, vemos también la atención visoespacial, la visomotora y principalmente la atención selectiva al ritmo que se está llevando con la música. Y en otras podemos ver la planificación de la ejecución de las conductas estimuladas por barroreceptores para generar la actividad correspondiente. Y de esta manera también razonamiento o otras representaciones que generen un procesamiento de esas emociones. Siguiente. Adelante. Bueno, el lóbulo varietal va a estar ubicado en las partes medias y laterales del cráneo y a su vez va a tener dos funciones primordiales que son la somatosensación y la integración sensoromotora visual y auditiva. Por esto se dice que en este lóbulo se interpretan los movimientos, los impulsos de la piel como ya sean como el frío, el calor, el dolor, etcétera,
y también a su vez es un elemento esencial en la información espacial que nos va a proporcionar, o sea, que nos va a dar la capacidad de percibir el tamaño, la distancia y la forma de los objetos. El lóbulo parietal también tiene una área específica conocida como la corteza de asociación parietal, que nos va a dar la capacidad de comprender el lenguaje escrito y la resolución de problemas matemáticos. Pasa, porfa. Ah, no, echa para atrás, porfa. Bueno, en los movimientos asociados a la cumbia, el lóbulo parietal, espera, un momento. Bueno, en el lóbulo parietal vamos a tener un área conocida como motora o corteza motora, que esta va a ser la encargada de dar los movimientos a las extremidades y a los movimientos faciales durante el baile. Tenemos el área premotora o corteza premotora, que es la que va a estar encargada de los movimientos, pero con una selección. Eh, Tenemos otra área llamada el área prefrontal, que va a estar encargado de controlar los movimientos o comportamientos que se realicen en el baile, pero que al momento de realizarlo sean los adecuados, pues al momento pues, de sonar la música. La corteza parietal posterior va a ser la encargada de coordinar los movimientos de la cumbia, y el lóbulo parietal superior va a ser el encargado de los movimientos pequeños en el baile y la orientación espacial. Y ahora sí paso. Bueno, el lóbulo occipital se trata de una de las 6 áreas principales del cerebro y se encuentra en la zona más anterior. Corresponde al área 17, 18 y 19 de Brodmann y presenta una forma piramidal. En su cara lateral externa es convexa y en la interna y medial es plana. Se encuentra atravesado por la cisura calcarina y constituye la corteza visual primaria y la secundaria. Este lóbulo está constituido por un tipo de neocórtex formado por una serie de capas que se enumeran del 1 al 6. Entre sus funciones están recibir los impulsos nerviosos desde los nervios ópticos, eh, procesar la información visual en el lóbulo, en la corteza visual secundaria, y estimular la memoria, ya que la visión juega un papel fundamental en la percepción de la mayoría de los seres vivos que han desarrollado este sentido, por lo que tiene un papel protagónico en el registro de memoria. Permite percibir el movimiento de cuerpos externos y constituye del 60 al 70% de la información medioambiental que el cerebro procesa, ya que esta nos permite reconocer al instante cuerpos en el ambiente, el movimiento de estos, nivel de luz, la topografía y todos los aspectos generales que se necesitan para moverse en el medio. Bueno, en el lóbulo temporal es uno de los 6 lóbulos principales de cada hemisferio del cerebro. El lóbulo temporal se ocupa de varias funciones, incluido el lenguaje. Cuando se escucha música o se escucha hablar a alguien, esa región se encarga de descifrar la información. El procesamiento de información de audio y memoria auditiva se gestionan aquí, es decir, recibe y procesa información procedente de los oídos, también contribuye al equilibrio y regula ciertas emociones como la ansiedad, el placer y la ira. Ya se van a dividir en la corteza auditiva, que esta zona del cerebro son las encargadas de, además de percibir los sonidos,
de realizar la codificación del sonido de la cumbia. En la área de Wernicke, dentro de la área auditiva secundaria del hemisferio cerebral dominante, esta área es la principal encargada de la comprensión del lenguaje, permitiendo la comunicación verbal entre los bailarines. También se encuentra el giro angular, que esta área resulta de espacial relevancia debido a que es la que permite la lectoescritura y en ella se asocia la información visual con la auditiva. También está el giro supramarginal, que forma parte del área sensitiva terciaria, y ese giro participa en el reconocimiento táctil, además de participar en el lenguaje. Y gracias a ella somos capaces de reconocer el relieve de letras mediante los dedos y asociarlas a los sonidos. También está el temporal medial, y en esta área se engloba la región hipocampal y varias cortezas revelantes que participan en la memoria, o sea, cuando graban obviamente los movimientos, el reconocimiento, el proceso a la información y ayudando a pasar de memoria a corto plazo a la memoria de largo plazo. Está también el área de asociación pariotemporal occipital, que se trata de un área de asociación que se encarga de integrar la percepción visual, auditiva y somática. Y por último está el área de asociación del sistema límbico, que esta parte del lóbulo temporal se encarga de dotar la información emocional a las percepciones integrando emoción y la percepción práctica también en la memoria del aprendizaje de cada movimiento. Conclusión. Finalmente, la danza es una actividad física muy exigente, que abarca muchos estilos de movimiento y que requiere de un grado de versatilidad, fuerza y amplitud de movimiento, equilibrio, coordinación neuromuscular y percepción sinestésica. Esto lo dice Karen Klippinger. También vemos que el hombre tiene una serie de connotaciones mágicas y expresivas, en el cual desempeña ciertas formas holísticas de influencia en su cultura. Todo este tipo de expresiones ayudan a la convivencia y el goce de cada uno de los individuos en la comunidad barranquillera colombiana, en este caso. Es por esto que nosotros, como estudiantes de medicina de esta hermosa ciudad caracterizada por su riqueza folclórica y cultural del Carnaval de Barranquilla y con el apoyo formativo que brinda el Departamento de Ciencias Básicas, a cargo del curso de Anatomía 2, tenemos como pilar fundamental considerar cada uno de los conceptos anatómicos aprendidos en el transcurso de nuestra formación en los temas del sistema nervioso y enfocarlos de manera integral con nuestro contexto cultural, teniendo claro los rangos de movimiento, pero como foco principal el área de la corteza cerebral y la asociación con cada uno de los movimientos. Eso sería todo, muchas gracias. Listo, profe.